Jaraba es agua, y así lo demuestran los múltiples manantiales de la localidad. Lugar de naturaleza y balnearios, este pueblo se nutre de un agua con múltiples propiedades y que sirve también de punto de encuentro en la fuente de la localidad. La fuente de la plaza es un peirón que tenemos en donde se recoge el agua del manantial del pueblo y entonces allí pues no es un agua tratada, es un agua minero medicinal, es pura, la gente viene con garrafas, se lleva agua, la gente del pueblo bebemos de esa agua, normalmente también nos la llevamos a casa y la verdad es que es salud. Es buena para el riñón, para la reuma, para varias cosas, sobre todo para limpiarte, porque tenemos naturaleza y salud, es nuestro lema. La leyenda cuenta que la Virgen se apareció y de ahí brotaron los manantiales de Jaraba. Este pueblo cuenta con 2 embotelladoras y 3 balnearios que le dan un impulso turístico, pasando de 300 a 2000 personas en verano. Aparece la Virgen en unas piedras y entonces se hace el balneario de la Virgen. Antes el ayuntamiento era dueño del balneario de la Virgen, por circunstancias pasa a manos particulares y sigue ahí. Hoy es el balneario que lo tenemos abierto. Los otros 2 balnearios, todos son particulares, están cerrados. Sobre todo aquí lo que buscan es eso, la naturaleza, la paz y luego el relax, porque tienes el lago con tus chorros termicales, con tus bañeras, tus saunas, o sea, bueno, el fin de semana se puede pasar aquí y te vas nuevo a casa. Otro de los puntos destacables de Jaraba es su ermita situada en el barranco de la Hoz Seca. Tenemos un cuadro de Goya que actualmente está en el Museo Provincial de Zaragoza. Tenemos algún otro retablo antiguo, uno de la Virgen dando de mamar al niño y luego pinturas que se harían hace unos 8 años así en la cúpula de la ermita, de gente del pueblo. También es destacable la Virgen, que es muy pequeñita, unos 10 o 15 centímetros. Para potenciar el turismo de naturaleza, el ayuntamiento ha acondicionado una red completa de senderos que discurren por todo el barranco. Estos senderos pueden llevar hasta parideras o incluso a un mirador donde se pueden observar una colonia de buitres. Y si se sigue investigando, se pueden encontrar hasta pinturas rupestres. Las descubre Serafín Benedí y se llama la Roca Benedí. Allí podemos ver personas y ciervos y algún otro animal. Siempre intentamos mantener desde el ayuntamiento todo esto para que la gente pueda disfrutar del entorno y de las rutas. También tenemos rutas de escaladas con vías, también con bici. Pues la verdad es que el entorno es maravilloso y se puede pasar aquí el tiempo que se quiera. Jaraba ofrece un sinfín de posibilidades para disfrutar de la naturaleza y la tranquilidad en todo su entorno.